Bueno, aquí vamos a cubrir dos temas al mismo tiempo. Vamos a hablar primero de gas ideal y después vamos a pasar a ciclos. Entonces, vean, ok, gas ideal. El gas ideal es un modelo matemático que permite describir el comportamiento de los gases, ¿ok? Ese es el objetivo. Este modelo se basa mucho en la configuración que viene aquí en esta imagen. Ustedes van a tener algún contenedor que tiene una muestra de gas y ese gas va a estar a alguna presión, temperatura y volumen. ¿Ok? El objetivo es ver cómo este gas varía, bueno, cómo el comportamiento de este gas varía conforme se alteran estos valores de presión, volumen y temperatura. Entonces, para eso, el arreglo este que viene en la imagen se le dotan de ciertas capacidades. Por ejemplo, tiene que el volumen no es fijo porque este contenedor va a tener una pared móvil en algún lugar y esa pared va a poder moverse según el gas esté ejerciendo presión o no sobre la tapa. Este contenedor va a estar puesto cerca de alguna fuente de calor para que esto pueda cambiar la temperatura del gas. Es un contenedor sellado donde no va a entrar ni salir gas para que nosotros digamos que la cantidad de materia siempre es constante, entre otras cosas. Entonces, este modelo tenemos que tenerlo siempre en mente. Entonces, vamos a decir nosotros que vamos a modelar a los gases dentro de esta situación. Y para eso nos vamos a ayudar con lo que se llama la ecuación de estado del gas ideal, que es esta ecuación que viene acá. Esta es una ecuación de estado. Eso quiere decir que tiene muchas propiedades importantes. No las vamos a mencionar, pero eso permite simplificar mucho los cálculos. Ahora, el, el gas ideal, como les dije al comienzo, es un modelo que propone que todos los gases se comportan de la misma forma. Y esto pues no es cierto, porque sería como decir que todos los líquidos son iguales o que todos los sólidos son iguales. Entonces, que los plásticos son igual que los metales o que el agua se comporta igual que la miel. Y eso no es cierto. Y con los gases, pues funciona igual. Todos los gases se comportan de manera diferente. Y por eso es que existen variaciones de la ecuación de estado, que serían las ecuaciones de estado del gas real. Y de esas hay varias. Está, bueno, la ecuación de Van der Waals y tienen otras que ya dependen de parámetros específicos que son propios de cada gas. Bueno, eso no viene al caso. Pero el punto es que si nosotros queremos estudiar los gases, ¿verdad? Y vamos a decir que todos se comportan de manera más o menos similar para determinadas circunstancias, entonces en ese escenario va a ser válida la ecuación de estado del gas ideal. El objetivo es nosotros estudiar cómo el gas se comporta según vamos cambiando estas propiedades que les comentaba, estas propiedades que se llaman macroscópicas, la presión, el volumen y la temperatura, porque son una especie de promedio del comportamiento colectivo de todas las moléculas que componen el gas, porque la otra alternativa para estudiar este sistema sería analizar el gas por medio de sus propiedades microscópicas. Eso sería que nosotros agarremos una molécula y analicemos cómo cambia la cinemática de esa molécula, tanto en sus coordenadas como en sus velocidades, y ver cómo colisiona con todas las demás moléculas y cómo hay transferencias de energía, etcétera. Entonces, si nosotros hiciéramos todo ese cálculo, nos vamos a encontrar con que eh, hay demasiadas moléculas. Un mol de gas tiene 6 por 10 a la 23 moléculas, eso es muchísimo. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar un gas por medio de sus propiedades microscópicas, no terminamos nunca,
porque son demasiadas. Uno no le puede dar seguimiento a todo eso. Creo que ni las computadoras podrían trabajar algo así de manera muy complicada. Entonces, lo que se hace es analizar el gas por medio de su comportamiento colectivo, que vamos a decir, ok, para este número de moléculas, ¿verdad? Hay ciertas cantidades que podemos analizar, digamos, con herramientas más grandes y que permiten simplificar el cálculo, porque es más fácil poner un termómetro dentro del gas para ver a qué temperatura está, que nosotros agarrar una regla microscópica, meterla en un microscopio y ver cuánto es la variación de la posición en el tiempo de todas las moléculas y hacerlo para cada una de ellas. Entonces, por eso es que vamos a estudiarlo a partir de sus propiedades macroscópicas. Para dar un ejemplo como fuera de esto, en un laboratorio que yo estoy eh, realizando, ¿verdad? Estamos nosotros estudiando el comportamiento de una muestra sólida de nitruro de cromo, ¿verdad? Nosotros lo estamos haciendo, me parece que para aproximadamente 60 moléculas y solo para hacer un cálculo de eso nos toma una semana. Entonces, ya imagínense ustedes para trabajar con un gas de miles de millones, pero bueno, listo, que es muy difícil. Que vamos a estudiarlo con el gas ideal porque es más fácil. Que vamos a variarlo, eh, vamos a variar sus propiedades. Y el punto es que las vamos a variar de formas específicas. Porque yo puedo tener el gas a alguna presión, volumen y temperatura. Y yo quiero modificar eso y que estén a otras presiones, volúmenes y temperaturas. Y yo puedo hacer eso. Y claro que sí, no hay problema. Lo más fácil es comenzar con procesos simples, procesos termodinámicos simples, donde yo solo estoy variando alguna de las cantidades al mismo tiempo. Por ejemplo, un proceso isobárico es aquel donde la presión es constante. Ese proceso, en mi opinión, no tiene ninguna propiedad importante. Entonces, nada más decir que el cambio de presión es cero, pero eso no es importante. Y bueno, tiene una ecuación asociada que se obtiene al trabajar un poco la ecuación del gas ideal, que es esta ecuación verde de acá. Pero bueno, el proceso isobárico, si lo graficamos en un diagrama de presión-volumen, va a verse como una recta horizontal y poco más. Está el proceso isocórico, que es el de volumen constante, se grafica como una vertical. Ese proceso tiene la propiedad de que el trabajo realizado es cero y tiene una ecuación asociada, que es esa verde que está ahí. El proceso isotérmico es aquel donde variamos las propiedades del gas, excepto la temperatura. Se grafica como una curva de esta forma y como propiedad tiene que el cambio de energía interna es cero. Pero eso lo hablamos ahora que mencionamos la primera ley. Y bueno, tiene esta ecuación asociada. Luego de eso sigue el proceso adiabático, que es aquel donde nosotros vamos a permitir que las propiedades del gas cambien mientras impedimos que hayan entradas o salidas de calor hacia la muestra de gas. Uno podría decir de manera errónea que es el proceso donde el calor es constante. Lo que pasa es que el calor se define como energía en movimiento. Entonces, el calor por sí mismo no es algo que pueda contenerse. Entonces, si nosotros decimos un proceso de calor constante está mal, porque yo no puedo agarrar calor, meterlo en una caja y decir que ahí está. Pues no se puede. Eh, pero bueno, vamos a decir que es un proceso donde no entra ni sale calor. En este proceso, la propiedad está en que el cambio de entropía es cero. Ahorita hablamos que es la entropía. Y tiene estas tres ecuaciones asociadas. La primera y la segunda vienen en el formulario y la tercera se las regalo. Entonces, por lo menos de gas ideal, esto es todo lo que tengo para decirles al comienzo, porque van a ver que los problemas de gas ideal son muy tontos. A ustedes van a llegar y decirles,
En un proceso isobárico con presión y volumen de tanto, se alcanza una presión de tanto. Isobárico no. En uno isotérmico, sí, sí. En uno isotérmico de presión y volumen de tanto, se llega a una presión de tanto, calcule el otro volumen, una cosa así. Y después es como, ok, y ahora que tiene eso, saque también el trabajo. Y son formulazos como muy simples, muy tontos. Tienen que hacer problemas de esos para que entiendan a qué me refiero. Pero en lo que respecta a teoría, no necesitan conocer mucho más, aparte de lo que ya se mencionó acá. Entonces, este tema yo prefiero analizarlo en conjunto con el tema de ciclos termodinámicos, porque ese es el problema que les va a entrar en el examen. Siempre entra un ciclo. Entonces, todo esto de los procesos, vamos a verlo dentro de ciclos. Antes, claro, hay que comentar qué son las leyes de la termodinámica. O bueno, sí, sí, ¿cuáles son? Vamos a hablar de tres leyes. Por ahí dicen que existe la tercera ley, pero bueno, no, no viene a discusión hoy. La ley cero establece la definición de la temperatura. No hace falta comentarlas, se las apunto ahí como para que vean que existe, pero el resumen es ese. La ley cero propone que existe una cantidad que se llama temperatura que es propia de los sistemas que están en equilibrio térmico y ya, no es relevante. Ah, sí, la primera ley. La primera ley de la termodinámica establece que eh, para un proceso entre estados de equilibrio, la suma del calor y el trabajo es una cantidad constante que es independiente de la trayectoria que conecta los estados. Y esa cantidad es una función de estado que se llama energía interna. Esa es la definición formal. Pero vamos a decir que la primera ley establece que el cambio de energía interna de un sistema termodinámico va a ser igual al calor y el trabajo. Esta ley es muy importante porque eh, relaciona dos cantidades como son el calor y el trabajo que se caracterizan por ser definidas por un diferencial inexacto. Esto lo que dice en el fondo es que el trabajo y el calor no son funciones de estado, o sea, que, déjame pensarlo un toquecito. Sí, ya tengo un ejemplo a mano. Quiere decir que no son funciones de estado, que dependen de la trayectoria por la cual uno conecta los estados de equilibrio. Entonces, vean un ejemplo. Es como lo que diferencia a la distancia del desplazamiento, si se acuerdan de física uno. Porque el desplazamiento es la distancia que conecta el punto inicial y el final, nada más. Mientras que, sí, eso es el desplazamiento. Mientras que la distancia tiene que ver con todo el camino recorrido para llegar hasta esos dos puntos. Entonces, por poner un ejemplo, qué sé yo, de ingeniería, del edificio de ingeniería hasta la soda de agro pueden haber 500 metros. Eso es el desplazamiento. Si usted agarra no sé, una regla gigante, ¿verdad? Y se sube al quinto piso de ingeniería y la manda hasta agro, pueden ser 500 metros. Ese es el desplazamiento que ustedes tienen que realizar para llegar hasta agro. Pero ¿cuánto es la distancia que ustedes van a recorrer? Bueno, depende. Si ustedes se bajan de ingeniería y se van por dentro de Finca 2, tienen que ir por todas las curvas y todas las vueltas de las calles, ¿verdad? Y a lo mejor en todo ese camino ustedes recorren, no sé, 800 metros. O a lo mejor se iban por otro camino. Ustedes salían por la entrada principal de la NAME, no sé, caminan, se van hasta el pretil, luego se devuelven hasta química
cruzan el puente y, no sé, llegan a Agro. Y en ese caso, ustedes recorrieron una distancia más grande. Aunque están llegando al mismo punto final, se fueron por dos caminos diferentes, y uno es más corto y otro es más largo. Y a lo mejor por ese otro camino ustedes llegan a caminar hasta 2 kilómetros, por decir algo. Entonces, eso es lo que viene aplicando de manera similar para lo que es el trabajo y el calor. Son cantidades que dependen de la trayectoria termodinámica por la que uno sometió al sistema. Y la energía interna simplemente va a ser la suma de estas dos cantidades, y la energía interna sí va a ser independiente de la trayectoria. Entonces es muy matemático, entonces voy a dejarlo acá. Nada más vamos a decir que la primera ley define una cantidad nueva que se llama energía interna, y esa cantidad es independiente de cómo uno llega al estado final del sistema, pero que esa cantidad se compone de dos cantidades que sí son dependientes eh, de cómo uno hace evolucionar el sistema hasta que llega al estado final. Y dejámoslo ahí. Luego de eso viene la segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece lo que es la entropía. La entropía es una especie de medición de la cantidad de estados en que se puede organizar un sistema. Y no vamos a explicar qué es la entropía. Nada más vamos a decir que la segunda ley establece que que la entropía es una cantidad que siempre aumenta cuando uno analiza eh, el sistema y el entorno en el que se encuentra el sistema. Entonces, uno dice que para el universo la entropía siempre aumenta. Y dejémoslo ahí, porque a ustedes no les van a dar más puntos por saber o dejar de saber esto. Entonces, estas son las leyes de la termodinámica. Estas son tres. Hay una más por ahí, pero bueno, seguimos. Entonces, todos estos procesos los vamos a analizar nosotros dentro del contexto de los ciclos termodinámicos. Un ciclo es un proceso especial que se compone de otros procesos más pequeños, que se caracteriza por empezar en un punto y moverse a lo largo de alguna trayectoria termodinámica para luego regresar al mismo punto. Entonces, en un ciclo termodinámico, nosotros vamos a encontrar eh, que el cambio de energía interna total es cero, es una de las propiedades, y que el cambio de entropía total también es cero. De nuevo, no, no, no nos matemos en entender qué es exactamente el cambio de energía interna o el cambio de entropía, porque ya lo que ustedes tienen que hacer como proceduralmente en el momento que tienen un problema es hacer cálculos que son muy simples. Y aquí lo que nos importa más que nada es esta propiedad de que de que los cambios totales tienen que ser igual a cero, porque eso nos va a permitir a nosotros corroborar que el ejercicio esté bien hecho. Ahora, para ciclos termodinámicos, que el ciclo nada más es eso, es un proceso especial donde yo agarro el gas, le hago muchas modificaciones, pero lo regreso a su estado inicial. Yo esos ciclos tengo, ay, esto está, para esto. Uy. Ajá, yo esos ciclos los puedo realizar de dos formas. Yo puedo aprovechar toda esta matemática y conjunto de propiedades físicas para elaborar lo que se llama una máquina térmica. Una máquina térmica es, es un aparato al que yo le ingreso energía y me produce un trabajo. Eso es una máquina térmica. Yo una máquina térmica la puedo hacer a partir de un gas. Yo agarro ese gas, le empiezo a hacer variaciones de presión, volumen y temperatura, y ese gas, como va a estarse expandiendo dentro de aquella cámara que yo les dije, va a ser capaz de realizar una presión contra el pistón móvil,
y esa presión va a mover el pistón y entonces está generando una fuerza. Entonces podemos aprovechar todo esto para poner al gas a bretear. Y si nosotros estamos consiguiendo eso, extraer trabajo a partir de haberle ingresado energía, el gas se va a comportar como una máquina térmica. La máquina térmica se caracteriza porque el trabajo total del sistema es negativo, o sea, está saliendo trabajo del sistema, el gas está produciendo trabajo en algún lado y tengo que el calor del sistema va a ser mayor que cero, porque yo estoy metiendo calor dentro de la máquina para que la máquina haga algo. Eso es una máquina térmica. Luego tengo el caso contrario, que serían los refrigeradores, que un refrigerador en esencia es una máquina que sirve para desplazar, eh, va, es una máquina que sirve para desplazar calor. La idea es que nosotros, si tenemos, no sé, alguna región del espacio, ¿verdad? Y yo digo, no sé, aquí hace mucho calor, yo tengo un cuarto, y yo, en este cuarto hace demasiado calor. Entonces, yo en este cuarto quiero sacar el calor para que aquí esté más frío. Entonces, el refrigerador sirve para desplazar calor a lo largo de un sistema y generar diferencias de temperatura. O dicho a lo tonto, sirve para sacar el calor. ¿Ok? Y un refrigerador funciona al revés que una máquina. Yo en el refrigerador eh, tengo que ingresar trabajo para obtener a cambio ese desplazamiento de calor que les estoy diciendo. Pero refrigeradores no es algo que a ustedes les entre mucho, entonces voy a nada más comentarlo ahí y seguir. En el compendio hay dos problemas de refrigeradores que yo me acuerde, los pueden hacer. Es, digamos, se resuelven prácticamente igual que los problemas de máquinas. Lo único es que el, las propiedades que ahorita voy a comentar van a ser diferentes. Yo voy a esperar un comportamiento, unos resultados distintos en los cuadros de energías y, y unos cambios ahí más pequeños, pero voy a seguir. Ok, entonces, vamos a hablar de máquinas térmicas. Vamos a hablar de aparatos a los que yo les suministro calor para que me produzcan un trabajo a cambio. Entonces, para un problema eh, de máquinas térmicas, y aquí voy a hacer un paréntesis también. Eh, Ustedes tienen un desmadre con la forma de organizar los temas para ya todo este curso por completo, porque ustedes siempre llegan al final para la semana del examen, siempre llegan ustedes y me dicen, uy, pero ¿cuándo vamos a ver el tema de máquinas térmicas? No, no es que ciclos y máquinas térmicas sean dos temas diferentes. Es que todos los ciclos que ustedes han realizado o van a realizar ha sido sobre el caso de máquinas térmicas. Entonces, siempre hemos estado realizando máquinas térmicas. Además, hay un pedacito adicional muy pequeño que es propio de máquinas térmicas que nosotros aquí no hacemos porque no es usual de los problemas de ciclos. Hay algunos que sí, pero no es tan usual. Y entonces no se queden con la idea de que nosotros no estamos viendo máquinas térmicas. Sí lo estamos haciendo. Pero bueno, para el caso de un ciclo termodinámico aplicado a una máquina térmica y un poco también para refrigeradores, vamos nosotros a plantear dos cuadros con los que vamos a resolver el problema. Vamos a tener primero el cuadro de coordenadas termodinámicas. Este es un cuadro donde yo voy a apuntar los valores de presión, volumen y temperatura de cada uno de los puntos que componen el ciclo. Entonces, am, pues nada más es eso, es agarrar el enunciado, ver cuáles datos me dan, anotarlos y los que me faltan voy a sacarlos a partir de las propiedades de cada proceso o de las ecuaciones en verde que les escribí arriba. Y el punto es llenar este cuadro. Eso es muy sencillo. Este cuadro
cumple una propiedad, entre comillas, importante. O sea, si tiene que cumplirse, solo que esta propiedad pues, es un poco X en comparación con las demás. Vamos a decir que cuando yo tenga el cuadro completo, si yo agarro la ecuación del gas ideal, despejo R, ¿verdad? Y uso los valores de presión, volumen y temperatura de cada punto para estimar el valor de R en cada punto de la gráfica, se me tiene que cumplir que esa aproximación de la constante del gas ideal tiene que ser aproximadamente igual al valor de la constante del gas ideal. Esto pues tiene que cumplirse. Si no ocurre para cada punto, el cuadro está mal hecho. Y listo, y no pueden seguir. Esa es una de las propiedades. Pero bueno, cuando ya ustedes tengan este cuadro lleno, ya ahora sí podemos empezar el cuadro de verdad, el cuadro importante, que es el cuadro de energías. ¿Ok? Yo voy a tener acá bueno, yo voy a tener ahora que analizar acá los procesos, no los puntos. Voy a analizar el proceso de A a B, de B a C, de C a D, de D a A, y voy a ver cómo cambian las energías para cada uno de estos procesos. Entonces, yo voy a hacer los cálculos, ¿ok? Y yo voy a llenar este cuadro. Y cuando tenga el cuadro lleno, voy a fijarme que tienen que cumplirse estas propiedades que vienen acá, que son las que ya veníamos comentando desde arriba. Para una máquina térmica, si yo agarro toda la columna de energías y sumo todas, el cambio de energía interna total tiene que ser aproximadamente igual a cero. Y si no lo es, el cuadro está malo. Punto. Si agarro y sumo todas las entropías, tiene que ser igual a cero. De nuevo, obligatorio. Si yo agarro todos los calores y todos los trabajos y los sumo, me tiene que dar que el trabajo total es negativo. Si no, está malo. Tengo que agarrar todos los calores, sumarlos y que me dé positivo. Esas cuatro condiciones son obligatorias para el caso de una máquina térmica. Para un refrigerador, lo que cambia es que ahora el trabajo es positivo y que el calor es negativo. Eh, Hay una propiedad adicional que tiene que ver con respecto a la eficiencia del ciclo. La eficiencia es una medición de qué tan bien se está aprovechando la energía que uno ingresa, de qué tanto trabajo está uno recibiendo a cambio, pero eso lo podemos hablar luego. Pero sí, es una condición adicional que también es obligatoria, de hecho, que en máquinas térmicas la eficiencia del ciclo siempre sea menor que la eficiencia de Carnot. Que Carnot es un ciclo de entre todos, un ciclo especial que se compone de dos isotermas y dos adiabatas y se caracteriza por ser el ciclo más eficiente de todos. Entonces, ya se va a acabar la reunión. Entonces, bueno, esa es otra condición que es obligatorio que tiene que cumplirse. Y lo que yo quería hacer en este rato era grabarme resolviendo este problema de acá, pero ya se me terminó el tiempo. Entonces, lo voy a cortar. Si puedo, termino este problema. Si no, ya ustedes tenían aquí mismo en la lista de reproducción, tienen donde resolví estos otros ejemplos de acá. Lo que pasa es que estos son más difíciles. Son más difíciles porque está resolviendo problemas donde vienen procesos que no son los procesos básicos. Por ejemplo, este proceso de 1 a 2 no es isobárico, isotérmico, isocórico, no es adiabático, no es ninguno de esos. Es otro, es algún otro que a veces puede entrar. Entonces, pues resolví este y otros parecidos, pero no he resolvido ninguno como básico, que se componga solamente de los procesos simples. Entonces, si puedo, lo hago. Pero lo que me interesaba acá era más que nada poder llegar a este punto de comentarles que los problemas de ciclos que entran en el examen los vamos a plantear con estos dos cuadros
y que estos cuadros tienen que cumplir toda esta lista de condiciones para que nosotros podamos decir que el problema está bien resuelto. Y entonces acá vamos a estar en una situación similar a lo que pasó con la calorimetría. Y es que el método, bueno, o toda la metodología que estamos utilizando nos va a confirmar a nosotros si el problema está o no bien resuelto. Y calorimetría son las condiciones aquellas que dependen de la región. Acá son estas condiciones que son las mismas siempre. Entonces, vean ustedes que para este segundo examen tienen la posibilidad, ¿verdad? De, de durante el momento del examen darse cuenta si el problema está bien resuelto o no. Entonces, eso les va a permitir a ustedes concentrarse en los demás problemas. Y por eso es tan importante comprender bien estos dos temas, porque si ustedes los hacen rápido y encima se dan cuenta que están bien hechos, ya está listo. No tienen que seguirles dando mente y pueden pasar a lo que sigue del examen. Pero bueno, voy a cortar acá. Eh, no sé cortar esto.